Buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi canal para trabajar herramientas. Decía el poeta Antonio Machado: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. La infancia. Los recuerdos que tenemos de infancia son esos recuerdos que se nos quedan troquelados, que se nos quedan grabados para toda la vida. Hay un libro ya antiguo, no sé si lo conoceréis, si no os animo a que lo localicéis, aunque sea en alguna biblioteca, de un científico alemán, de un biólogo llamado Konrad Lorenz, que escribió un libro muy interesante, muy bonito, que se llama Los anillos del rey Salomón. En ese libro, Konrad Lorenz explicaba muy bien lo que era la impronta, lo que era el troquelado, lo que era cómo se le quedaba a un ser vivo improntado para toda la vida lo que vivía los primeros días, las primeras horas, los primeros momentos de su vida, ¿de acuerdo? Vengo a decir esto porque cuando a mi mente, a mi cabeza, viene la palabra grillo, vienen recuerdos de infancia. Para mí el grillo era ese insecto que cuando empezaba el buen tiempo conseguíamos capturar en los prados, en los huertos de detrás de casa, y con unas jaulas de plástico que nos compraban nuestras madres en las droguerías, los poníamos en cautiverio. Eran otras épocas, se pensaba sobre estas cosas de otra manera. Me figuro que hoy en día para mucha gente será una práctica execrable, pero por aquel entonces era una práctica habitual de los chavales. No les hacíamos ningún daño, pero los encerrábamos en unas jaulitas de plástico que os pondré las fotos. Les alimentábamos con miga de pan y vino y los teníamos en casa para que por las noches cantaran. Llegaban esas noches en las que los grillos hacían lo propio y poníamos de los nervios a toda la familia, y al final pues los grillos no estaban en casa más de 1 o 2 días porque nos obligaban a soltarlos hasta que pasara un tiempo prudencial y nos dejaban volver a capturar otro grillo. Eso es lo que para mi recuerdo de infancia era el grillo. Luego vendrían los veranos de campamentos, los veranos de colonias de verano, los veranos en el pueblo, y el grillo pasó a ser ese elemento sonoro que en las noches de verano, con los amigos, en los campamentos, en los fuegos de campamento, en las marchas nocturnas, en los ratos de veladas nocturnas, en los ratos de la plaza del pueblo sentado junto con los amigos, era ese elemento sonoro que siempre teníamos como banda, como valga la redundancia, como banda sonora de fondo. Eso eran los grillos. Cuando se me menciona la palabra grillo, a mí lo que me viene a la cabeza es aquello, pero de un tiempo a esta parte se añade otro concepto a mi mentalidad, se me añade otro concepto a mi sentido y significado de la palabra grillo, y es el cuchillo que os voy a pasar a enseñar hoy. Si la casa Miguel Nieto no llega a haber hecho este cuchillo, probablemente yo siempre me hubiera quedado con el concepto de grillo que ya os he contado, aquellos elementos de infancia, aquellos elementos de juventud en el pueblo y en campamentos de verano, y ahí hubiera quedado el tema sobre los grillos. Pero a raíz de este cuchillo que hace la casa Miguel Nieto, y que a mí particularmente me gusta bastante, es un cuchillo que me gusta bastante porque lo veo un cuchillo muy llevable para los parámetros de la sociedad en la que vivimos hoy en día, que son los que son y no podemos extrapolarnos de ellos, ¿vale? Pues si no fuera porque Miguel Nieto ha sacado este cuchillo y lo ha bautizado con el nombre de grillo, pues no se me hubiera ampliado mi concepto sobre la palabra grillo. El cuchillo es como los grillos, pequeño, compacto y vistoso. Y sin más, os quería hacer este pequeño
preámbulo, porque me figuro que algunos que seáis de mi generación, pues los recuerdos que os he dicho que me trae la palabra grillo serán compartidos y probablemente pues os traigan recuerdos muy similares y muy parecidos, pues si no a lo mejor de la infancia cogiendo grillos, o si no ibas a campamentos o a colonias de verano, sí que puede que os recuerde aquellas noches de pueblo con vuestras bandas de amigos, ¿de acuerdo? A raíz de que pasamos a tener este cuchillo en nuestras colecciones, en nuestra propiedad, para la práctica de nuestros deportes, pues se añade un factor más o un componente más sobre la palabra grillo. Si para mí era una palabra entrañable, pues ahora con el aprecio y el buen concepto que tengo de este cuchillo, pues se añade un nuevo significado empático hacia esa palabra. Os dejo con el vídeo. Buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal para trabajar herramientas. Siguiendo con el ciclo de cuchillos pequeños, cuchillos de bolsillo, hoy os traemos este pequeño jabato, para mí esta preciosidad de la casa Miguel Nieto. Viendo al lado de él el bolígrafo Bic, me figuro que muchos, antes de empezar el vídeo, ya sabréis de qué cuchillo estamos hablando. Hoy hemos traído al canal el cuchillo de Miguel Nieto, modelo grillo. Un auténtico titán, a la par o a la vez que para mí un cuchillo con acabados de lujo que la casa Miguel Nieto ha realizado en un fantástico despliegue de medios y de calidades para dar como resultado este precioso cuchillo de bolsillo. El cuchillo está realizado en acero Böhler en el 695 y tanto en la funda como en la hoja del cuchillo, en la pala del cuchillo, lleva grabado y estampillado el nombre de Nieto, de la fábrica Miguel Nieto, con su escudo, y en ambos sitios la leyenda Spine, dejando claro que es un producto de fabricación española. En una vista general del cuchillo vemos que desde la punta hasta el cabo tiene unos acabados espectaculares. Madera de cocobolo pulida al espejo, y una hoja de afilado plano, vaciado plano acero, con un muy pequeño micro bisel y una punta drop point. El lomo del cuchillo, el perfil del cuchillo visto desde arriba, nos deja ver los asentadores que tiene, los separadores, los liners, que combinan los colores rojos y amarillos. Son unos separadores tricolores. En algunas páginas, en algunos vídeos, siempre he escuchado que eran unos separadores con la bandera nacional, con la bandera de España. Y en otros sitios pues decían que simplemente era la combinación de los colores rojos y amarillos. Yo no quería decir en este vídeo lo que no es, porque sabéis que guardo un profundo respeto hacia todo el mundo, y entonces he tomado la determinación de, antes de hacer el vídeo, ir a las fuentes. He telefoneado a la casa Miguel Nieto, me ha atendido una señora o señorita muy amablemente, le he hecho la pregunta, me ha dicho que esperara un momento, que tenía que consultar, me figuro que habrá preguntado a la persona correcta y adecuada, y la contestación ha sido que
que no especialmente están puestos estos liners porque representen a la bandera de España. Simplemente lleva esta combinación de colores porque lo consideraron así y hace resaltar las cachas. Lo cual también coincide con el vídeo de la Casa Miguel Nieto, en el que explican, el vídeo oficial de la Casa Nieto, en la que se explica este cuchillo, que también reiteran exactamente lo mismo, que los asentadores, separadores o liners llevan el color rojo y amarillo que resalta el color de las cachas de cocobolo. Visto desde el otro lado el perfil del cuchillo, vemos la sutileza de las líneas, la curvatura del mango del cuchillo o del cabo del cuchillo. Vemos que justamente en la parte final de la empuñadura hace una depresión en la cual se acomoda perfectamente el dedo, y aunque el cuchillo no tiene guarda, esa depresión más el inicio del filo sin estar afilado hacen las funciones un poquito de guarda. Y si os fijáis bien, no quiero acercar mucho el objetivo por si se descentra o se descuadra, tiene una pequeñísima muesca española que ayudará en su momento al reafilado del cuchillo. En el embés de la pala, de la hoja del cuchillo, en la pala, vemos claramente la leyenda de que está diseñado por Manuel de la Torre. Además, me gusta que claramente pone diseñado por Manuel de la Torre, lo cual ya de por sí es una garantía, porque Manuel de la Torre es uno de los grandes diseñadores de cuchillería de este país. Desde luego, en este trabajo, Manuel de la Torre también ha lucido totalmente sus conocimientos, porque ha conseguido un cuchillo pequeño que es un auténtico compendio de bondades. A la hora de colocarle el testigo, como sabéis que suelo hacer yo a todos los cuchillos, aunque la perspectiva sabéis que es engañosa, que a veces el objeto que hay detrás parece más pequeño que el que está delante, pero simplemente es una cuestión visual, ¿de acuerdo? Vemos que perfectamente coinciden exactamente o prácticamente exactamente las medidas del cuchillo con el testigo del bolígrafo Bic. O sea que es que este cuchillo mide prácticamente lo mismo que un bolígrafo Bic de toda la vida. Y con esto os podéis hacer una perfecta idea del tamaño, aunque reitero que ahora luego diremos sus medidas. He encontrado este ángulo por el cual creo que ahora sí que podréis ver perfectamente la pequeña muesca española y el microbisel que hay en la hoja, que reiteramos que es un vaciado plano. Las cachas, nos dice el fabricante que las hay también en G10, en este caso son en madera de cocobolo, pulidas al espejo, impecables, y no lleva tornillería para fijarlas al cuchillo, lleva remaches plateados y van pulidos, me figuro que posteriormente pulidos junto con las cachas, porque no dejan rebaba alguna ni absolutamente ningún tipo de desnivel. O sea, uno pasa el dedo por encima de la cacha del cuchillo y no nota ninguna protuberancia de ningún tipo. O sea, el cuchillo está mimado y cuidado hasta el mínimo detalle y hasta extremos. Sé que a mucha gente no le gusta utilizar la palabra joyería con los cuchillos, pero es que hay obras como esta que los acabados yo sí que me atrevo a decir que son prácticamente de auténtico trabajo o acabados de joyería. Desde este ángulo veréis que lleva agujero para cordón fiador, ¿de acuerdo?
y que también en la zona del cabo, en la zona del mango, el acero, ¿vale?, va pulido al espejo también como las cachas, lo cual reitera en el comentario anterior que hemos hecho sobre los más que perfectos acabados de este cuchillo. Regalan con él, o con él viene esta driza, porque ni es un cordino ni es un paracor, esta driza, pues que está bien, y además por el anudado de la driza la hace resultona y bonita para el cuchillo. Vamos a ver la funda por las dos caras. A ver, a mí la funda me encanta. Es del estilo del hermano mayor de este cuchillo, del hermano mayor entre comillas, por decirlo de alguna manera, que es el Nieto Bosque. La funda sí que desde luego es la hermana menor de la funda del Nieto Bosque. Me gusta mucho la solución de esta funda. Esta funda con solapa que cierra en clip y que tapa totalmente el cuchillo, y aun portándolo a la cintura no se sabe si llevamos un cuchillo, si llevamos una navaja, si llevamos una multiherramienta o si llevamos una linterna de pequeño tamaño, lo cual convierte a este cuchillo, si ya por el tamaño es discreto, su funda colabora intrínsecamente con él para convertirlo en un cuchillo muy discreto. Va cosida con hilo rojo, que hace juego con los asentadores o separadores de las cachas, lleva sus remaches y tiene una manufactura francamente bien cuidada, con una baquetilla y una piel de primera calidad. Desde este ángulo podéis ver que los remaches que lleva la funda son huecos, ¿de acuerdo? Lo cual permite pasar la misma driza que regalan, pasarla por ellos para fijar de alguna manera u otra la funda sin tener que utilizar el taliz del cuchillo. Un detalle bastante majo que me gusta bastante, porque al ser un cuchillo y una funda tan pequeña, pues con la driza se puede incluso sujetar, pues por ejemplo, a los tirantes de la mochila, ¿de acuerdo? O a cualquier otro sitio. Y aquí voy a darle un 10 a la casa Nieto, en el sentido que voy a explicar ahora mismo. Fijaros con lo pequeño que es el cuchillo, qué taliz más dimensionado, más grande han hecho. El taliz sí que pasa, en este caso, en este cuchillo, por un ceñidor militar o policial, lo cual es un gran detalle. Volvemos a insistir en que muchas veces no nos gusta que lleve el cierre por corchete, porque sabemos que con el tiempo el corchete nos puede dar algún disgusto, pero yo siempre explico lo mismo en este caso. Yo los cuchillos que entran en mi casa, inmediatamente con un pegamento, no quiero hacer propaganda, de una conocida marca, que es un pegamento sellador súper fuerte, yo sello el corchete y se acabó la historia. Pero además es que lo hago con todos mis cuchillos, cuando llevan este sistema en el taliz. Pero hay que reconocer que en este caso en concreto, con lo pequeño que es el cuchillo y con lo poco que pesa, no creo que el corchete de esta funda nunca llegue a causar problemas de pérdida, apertura, etcétera, al usuario del cuchillo. Otro detalle que hay que agradecerle al fabricante, a Miguel Nieto, es pues que fijaros, coloca unas especies de apósitos, de adhesivos, de parches en las zonas en las que hay corchetes, por lo cual evita que el cuchillo se roce o se estropee con el metal en estas zonas. Que simplemente es un apósito, que simplemente es un adhesivo, de acuerdo, pero el que esté ahí y que se haya colocado es síntoma de que el fabricante se preocupa por los terminados y por la calidad de su producto.
Hay que destacar que además de que sea una funda cerrada por solapa, como acabamos de decir, que no deja ver el cuchillo, fijaros la retención del cuchillo hasta qué punto llega. Para mi gusto, y lo voy a decir un poco castizamente, es una funda muy bien parida. Daros cuenta de que el cuchillo entra hasta la mitad de la cacha, que lo podemos comprobar por los pasadores, ¿de acuerdo? Llega hasta mitad de la cacha, por lo cual el cuchillo está perfectamente sujeto a la funda y en el interior de la funda. Y pese a que la funda lleva la tapa, va por tapa y tapa todo el cuchillo y toda la entrada a la funda, no obstante lleva su agujero para drenar agua. Desde esta perspectiva podéis ver perfectamente lo que os estoy explicando hasta el momento, a los que no conozcáis el cuchillo, cómo la tapa de la funda protege, cubre, tapa totalmente la visión del cuchillo si no es por una zona lateral, porque daros cuenta el cabo o mango del cuchillo cómo queda totalmente cubierto por la tapa cuando la misma se cierra con su corchete. En una vista superior, incluso un poco oblicua, os podéis dar cuenta de que funda cerrada y colgada de la cintura o de donde la queramos colgar no permite ver lo que hay dentro de la misma. ¿Que se puede intuir? Pues no digo que no se puede intuir, pero desde luego ver no permite verlo. Según mi calibre o pie de rey, el grosor de la hoja es de 3 milímetros. Y el ancho de pala del cuchillo, según nuestro calibre, es de 2 centímetros. A expensas de lo que diga el fabricante, claro que ya sabéis que nuestras mediciones, como digo siempre, nunca tienen por qué coincidir con las del fabricante. El ancho del mango o del cabo del cuchillo, pues ya veis que es de 1 centímetro con 4 milímetros. Algo más que interesante para el pequeño tamaño que tiene el cuchillo. El peso del cuchillo sin funda es de 39 gramos. Y el peso del cuchillo con su funda es de 89 gramos. Como vemos, lo que hemos comentado en todo momento, un cuchillo muy ligero y muy cómodo de portar. Vamos a ver las medidas al margen de las que nos dé el fabricante. El cuchillo metido en la funda mide exactamente, no llega por muy poquito a los 17 centímetros. Y a ojo de buen cubero, qué expresión española más castiza y más bonita, a ojo de buen cubero, al margen de la perspectiva que veáis del metro en el vídeo, más o menos da a entender a simple vista que el total del cuchillo mide 15 centímetros aproximadamente. Y como es pequeño el cuchillo y nos permite colocarlo sobre el metro, yo diría que la hoja filo útil es de 6,6 o 6,5. Más o menos ahí andarán sus medidas. Y viendo el grip del cuchillo, el agarre, pues es un 3 dedos largos, no llega a 4 dedos el cuchillo. El cuchillo es un 3 dedos larguitos, mi mano es grande, pero vamos, el cuarto dedo se me queda en el aire, es un 3 dedos. Bueno, y en general, ¿qué puedo decir del cuchillo? Pues puedo decir que es un cuchillo que me encanta, que es un cuchillo muy bonito. Ya sé que diréis, bueno, a este tío no le gusta ningún cuchillo.
todos los cuchillos dice que le encantan y que son muy bonitos, pero bueno, será porque no compro cuchillos que no me gusten. Cuando compro un cuchillo, obviamente es porque me gusta, ¿no? Pero tanto la funda como el cuchillo lo veo un trabajo muy bien hecho, muy cuidado con esmero, con mucho esmero sus acabados. El pulido de la madera de cocobolo y del acero en la zona de la cacha es muy bonito. El color rojo y amarillo de los separadores es muy bonito y efectivamente hace un contraste muy bonito con las cachas del cuchillo. Y en fin, a mí me parece un señor cuchillo y otra vez un triunfo de la casa Miguel Nieto y por supuesto de su diseñador Manuel de la Torre. No tengo más que darles la enhorabuena porque me gusta mucho el conjunto de cuchillo que han conseguido. Y sin más, pues os dejo unas pequeñas fotos de lo que hemos comentado en la introducción del vídeo y hasta un nuevo vídeo en mi canal, en vuestro canal, en nuestro canal para trabajar herramientas. Para trabajar